En los últimos años a veces se ha transmitido la idea de que Izquierda Unida estaba un tanto ensimismada, de que sucedían acontecimientos como los de la Guerra del Golfo de 2003, que Izquierda Unida no capitalizaba en más militancia. ¿Tú cómo crees que debe reforzarse y crecer más Izquierda Unida, en tu opinión? Hombre, yo contextualizaría. Yo creo que desde el año 2000 al año 2004, la victoria primera de Zapatero y del PSOE, en esta década, creo que nosotros sí que tuvimos una organización muy tensionada, muy movilizada hacia afuera. De hecho, todas las movilizaciones contra la guerra, Izquierda Unida estaba detrás, bien en plataformas unitarias o bien organizándolo, pero hay que recordar que era en un contexto donde había un gobierno del Partido Popular y por tanto los medios de comunicación progresistas, entre comillas, daban mucho protagonismo y mucha cancha al Partido Socialista. Es decir, no nos olvidemos que la guerra de Irak ha sido la única guerra que ha movilizado últimamente a toda una serie de artistas e intelectuales muy cercanos al PSOE, como si el genocidio en Gaza o la guerra de Afganistán no fueran guerras o no fueran conflictos bélicos a tener en cuenta, ¿no? La guerra de Irak hubo toda una movilización en la cual Izquierda Unida tenía muchas dificultades de poder capitalizar, porque había mucha gente que la quería capitalizar, y sobre todo porque el PSOE la hizo como bandera de su pacifismo, lo cual era falso. Ellos estuvieron en la guerra primera del Golfo, que tenía exactamente los mismos objetivos que esta primera, y que si no fue más allá era porque aún existía la Unión Soviética, recordemos en el año 91, y si dieron el apoyo que dieron a las movilizaciones por la paz era porque estaban en la oposición. De hecho, con Zapatero hemos incrementado el gasto militar y estamos en más misiones militares que nunca, misiones que eufemísticamente se llaman de paz, pero no son misiones de guerra. Estamos en misiones de guerra, sobre todo en Afganistán, ¿no? Entonces yo creo que Izquierda Unida sí que capitalizó, sí que se movilizó. Creo que, por ejemplo, la huelga de junio del 2002, la huelga general, la última huelga general, Izquierda Unida jugó un papel mucho más importante que jugó el PSOE, pero vuelve a pasar lo mismo. Zapatero era el líder de la oposición, entonces siempre hay ese bipartidismo en este país que provoca el aislamiento mediático de Izquierda Unida. Aún así, en las elecciones municipales y autonómicas nosotros crecimos exponencialmente en las elecciones del 2003 y creo que obtuvimos resultados que no estaban mal, ¿no? El problema fue que ocurrió del 2004 al 2008, es decir, desde 2004 al 2008 entramos en una segunda fase en la cual el equipo de dirección de Izquierda Unida, mayoritario en ese momento, con Gaspar Llamazares a la cabeza, entienden que en este país ha habido un apoyo progresista masivamente al Partido Socialista, no a Izquierda Unida, pero que Izquierda Unida tiene que colaborar de una forma responsable con el gobierno para que la derecha no retome el poder. Entonces, si recuerdas, esa primera legislatura, una legislatura donde no se hablaba de economía prácticamente ni de derechos laborales, nos centrábamos básicamente en derechos civiles, ¿no? Con una derecha muy conservadora y muy controlada por la jerarquía católica, pues habían, digamos, bases de colaboración. Pero en esa época Izquierda Unida hizo renuncias importantes. Votamos los presupuestos generales del Estado, que si bien es verdad que no eran de déficit cero, no eran de expansión económica cuando podíamos haberlo hecho porque teníamos superávit. Si no se sentó un cambio de modelo productivo que ahora nos estuviera ayudando. A nivel laboral no se hizo nada para combatir el paro, de hecho el paro no bajó, aumentó la precariedad, de hecho aumentó prácticamente, nunca bajábamos del 33 o el 36% de precariedad y temporalidad, en el caso de mujeres, en el caso de jóvenes era mucho más elevado. Continuó aumentando nuestra deuda externa, se produjo la expansión del boom inmobiliario, es decir, no solamente ocurrió eso en el periodo de Aznar, sino que también se permitió en el periodo de Zapatero a los municipios y a las comunidades autónomas que estuvieran en esa dinámica, y también fue la época en la que los salarios perdieron 4 puntos de poder adquisitivo, creció en los beneficios de la patronal y además aumentaron exponencialmente los accidentes laborales. De hecho, estábamos a la cabeza. Es decir, que había una situación en la que Izquierda Unida no tenía que haber sido tan colaboracionista de un gobierno que, si bien es verdad, era de centroizquierda en las cuestiones de derechos civiles, sobre todo básicamente reformas como divorcio, la ley del aborto, que al final se ha aprobado esta legislatura, o la ley de matrimonios homosexuales, no eran lo suficientemente ambiciosas como para no colaborar. Y además tampoco estábamos en el gobierno, con lo cual era una situación de indefinición que, cuando en el 2008 se producen las elecciones generales, en un momento en que el gobierno niega la crisis, y además el gobierno niega la crisis y se evidencia, aún, mejor dicho, no se evidencia que aún está los efectos de esa crisis, nos quedamos en 2 diputados, ¿no? Que ha sido el peor resultado de la historia de Izquierda Unida. Es verdad que ha sido el peor resultado en cuanto a diputados, pero también es verdad que, fruto de una ley electoral injusta,
con 1 millón de votos obtuvimos 2 diputados, mientras que Convergencia y Unió con la mitad de votos tiene grupo parlamentario, ¿no? Con más de 10 diputados. Yo creo que ahí lo que ocurrió en ese momento fue que nos pegamos mucho al PSOE, pero hicimos nuestra asamblea, cambiamos la dirección, salió Cayo como coordinador, y no porque sea Cayo la solución para todo, pero sí que durante estos 2 años, prácticamente 2 años, año y medio de que Cayo es coordinador, hay una nueva dirección donde están todas las familias, donde desde la gente de Llamazares hasta la gente del Partido Comunista de España, pasando por la Corriente Unitaria de Trabajadores y otras sensibilidades, estamos trabajando todos y todas al unísono para que podamos tener la organización lo más tranquila en el interno para poder actuar hacia afuera. Yo creo que eso estará permitiendo ya, se ve un repunte en las encuestas, que en Izquierda Unida cuando se produce un repunte en las encuestas es porque hay un repunte social, es decir, nuestro apoyo electoral es porque está dándose un apoyo social. Por tanto, yo, ante tu pregunta, creo que ese ensimismamiento del que hablas, yo lo contextualizaría no en el 2003, sino en el 2004 al 2008.